Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. Es un gusto saludarles en este día, domingo 5 de enero, cuando por la gracia de Dios tenemos este honor de poder llegar hasta sus hogares para compartirles un poquito de la palabra de Dios en el estudio de la lección de la escuela sabática. Un saludo muy especial hasta donde usted se encuentre. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Pastor Joselito, buenos días. Buenos días, pastor. Me siento muy agradecido de estar nuevamente con usted, pastor, esta semana y ser partícipe de esta lección tan interesante. Sin duda alguna vamos a seguir aprendiendo mucho y profundizando más en ese tema de la gracia. Así es. Pues vamos a proceder a pedir a Dios que nos dé este entendimiento y sabiduría para poder hablar de Él. Así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos permites llamarte nuestro Padre. Amén. Venimos esta mañana, Señor, como hijos, a rogarte, a suplicarte. Tú que todo lo sabes, Señor. Tú que eres el dador de la vida, el dador de la sabiduría, de toda la ciencia. Le pedimos en esta mañana, Señor, que al abrir su palabra nos conceda, Señor, esa bendición. Tener esa sabiduría para entender tu palabra, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Señor, que día a día esa gloria ya comience a reflejarse en nosotros. Así es. Y que podamos ser, Señor, de esa manera una luz en este mundo. Le pedimos por nuestra audiencia. También, Señor, que juntos podamos ceder nuestra voluntad para que se pueda llevar a efectiva esa transformación. Amén. Gracias por todo, le pedimos por la dirección del Espíritu Santo en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. La semana pasada terminábamos la lección del día viernes hablando en cuanto al objetivo tan grande que el Señor tuvo al implementar la gracia redentora para con la humanidad. Y aunque el objetivo es bien grande y estuvimos analizándolo, pues creo que no lo hemos completamente analizado, no lo hemos visto a profundidad, de tal manera que para esta semana la lección se va a centrar más en eso, a ver con qué propósito la gracia se ha dado. Por eso se titula la lección para esta semana, El propósito inmutable de Dios. Nosotros vamos a mirar que si ya hemos visto algo sobre la gracia en la semana pasada, el Señor en su misericordia quiere todavía enseñarnos más. Vamos por lo tanto en esta lección a ver cuáles son sus propósitos del Señor con respecto a la gracia. Comencemos con el versículo de memoria que dice ese texto. Bien, en Jeremías 31:3 nos dice ese hermoso versículo que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué bonito versículo para comenzar el estudio de la lección, pastor. El Señor nos hace saber aquí a través del profeta Jeremías cómo el Señor se manifiesta hacia la humanidad para decirle: te he amado con amor eterno. Exacto. Te he prolongado mi misericordia. Sin duda alguna podemos decir en nuestro tiempo las mismas palabras que dijo aquí, que se le dijo al profeta Jeremías. El Señor prolonga, como dijimos la semana pasada, su venida, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, y en su paciencia nos prolonga el tiempo para que podamos ver en un contexto abarcante su paciencia, pero también su amor para la humanidad, al querer, al desear que todos procedamos a arrepentirnos para alcanzar la salvación. Y es interesante ver cómo el profeta dice que Jehová le dijo: así es. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nosotros queremos ver ya aquí el propósito de Dios Así es. con la gracia, es
mostrar su misericordia, mostrar su grande amor para con nosotros. Claro. Pero Pablo lo dice en otras palabras. Veamos cómo el propósito de Dios en la creación y la redención del hombre, Pablo nos lo presenta. En Efesios capítulo 1, versículo 4, 6, y también nos da el capítulo 2, 7. Pero veamos primero Efesios capítulo 1, 4 y 6, dice de esta manera: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, con amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vemos entonces el propósito de Dios que tuvo en la creación. Nos hizo con el propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uh-huh. Ese era el propósito tanto en la creación. Ese es el propósito tanto en la creación como en la redención. No sí. Ha cambiado, pastor. No ha cambiado. El ser humano debería cuando fue creado llevaba estas cualidades, esos atributos que solamente Dios le dio al hombre, a Adán y a Eva, y también son los mismos para el plan de la redención. El plan de Dios es que el ser humano llegue a una estatura de santidad, una estatura de que no haya mancha de pecado, y de esa manera el Señor nos predestina para ser hijos suyos mediante su amado Hijo Cristo Jesús, y lo hace, dice el versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en su amado Hijo. Nosotros miramos entonces que el propósito de Dios con la gracia es prácticamente, hermanos, constituirnos en parte de su familia, porque dice que nos adopta como sus hijos por medio de Jesucristo. El propósito de la gracia es de que nosotros, hermanos, podamos ser parte de la familia de Dios. Parte de su naturaleza. Exactamente. Pastor, porque Él dice que el Señor es justo, es puro, es santo, y a eso quiere llevarnos en el plan de la redención, el plan de la gracia, a formar parte de Él. Y vamos a ver Efesios 2:7. Claro que sí. Aquí está el otro texto. Dice Efesios 2:7 también cuál es el propósito de Dios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y este es el plan de Dios. El propósito de Dios es mostrar las abundantes riquezas de su gracia, que en su bondad ha sido para con nosotros a través de su amado Hijo Cristo Jesús. El propósito de Dios es que el ser humano cuente, viva, demuestre las abundantes riquezas de la gracia de Dios a un mundo que perece en el pecado. Y el don profético, hermano, va a decirnos de una manera más amplia por qué razón la gracia buscó que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Dios, por qué razón la gracia ha tenido también como propósito que nosotros seamos hijos del Señor, es decir, que seamos adoptados. Vamos nosotros a mirar en el don profético, ¿por qué? ¿Cómo estaba el hombre? ¿Cómo estaba la raza humana, según el Espíritu de profecía? Veamos esta condición. Dice, el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgaba una vida de prueba. La obra de redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, hacerle volver a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. El libro La Educación, página 12.
Bien, pues aquí más claro no podemos entender cuál es el propósito de Dios para con el ser humano. Sabemos que el pecado, pues, logró que el ser humano definitivamente quedara en un estado, pastor, a los ojos de Dios, definitivamente deteriorado por el pecado. No solamente espiritualmente, sino aún físicamente, ¿verdad? Uh-huh. El pecado logró esa deterioridad en el ser humano y podemos ver el propósito de Dios a través de su gracia, el objetivo, nuevamente restaurar al hombre tal como Él lo creó. Y qué bonito lo que hace el plan de redención, la gracia a través del plan de redención en el ser humano. Creo que como seres humanos deberíamos comprender que este plan que el Señor tiene es sumamente grande, es lo más grande que podemos agradecer a Dios por este maravilloso propósito que Él tiene. Y es interesante cómo dice acá que el plan de salvación, al ser trazado, pues allí también se le otorgó, dice, al hombre una vida de prueba. Uh-huh. Es decir, se le dio al hombre un tiempo de gracia. Claro. Un tiempo en el cual el hombre debe decidir si acepta o rechaza el regalo de salvación que Dios ha provisto. Ese tiempo de gracia, nosotros debemos saber de que va a llegar a su fin, y cuando muramos ahí se nos acabará, pero también se acabará escatológicamente cuando el Señor termine su intercesión en el santuario. La vida de prueba para la raza humana pues está por terminar, y la raza humana por lo tanto debería entender que el Señor está esperando que acepte esta gracia bendita, que le va a restaurar, que le va a volver prácticamente a colocar la imagen del Padre, porque la tiene deteriorada, la tiene mancillada, la tiene corrompida. Mire hasta dónde ha llegado, que dice que hasta la visión, dice, uh-huh, hasta la visión del hombre se ha oscurecido, la visión espiritual, por supuesto, ¿verdad? La capacidad mental. Exacto, se ha disminuido. Entonces nosotros vemos que el propósito de Dios con la gracia es una restauración total del ser humano. Bueno, al llevar a cabo los propósitos divinos de la gracia redentora, ¿qué ha hecho Cristo por la iglesia? Veamos este ejemplo tan claro, que también nos muestra el mismo pensamiento que estamos hablando. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27 dice de esta manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nosotros entendemos entonces lo que en el plan de redención, lo que la gracia llegó a hacer, estuvo dispuesta a hacer para que esto se lleve a cabo. El plan de Dios es que, mostrando en esta escritura, en relación con la ley del matrimonio, dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, y lo hizo con un propósito de limpiarla, lavarla, para presentarse a sí mismo como una iglesia sin mancha ni arruga ni contaminación, una iglesia pura, en otras palabras. Exacto. Este es el propósito divino de la gracia. El Señor quiere lograr eso con su iglesia. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver que los propósitos divinos de la gracia redentora llevaron a Jesús a morir por nosotros, pero no para que pues sigamos allí en el pecado, no para salvarnos en el pecado, sino para salvarnos del pecado. Y miren hasta dónde, dice, mostró ese gran amor de que quiere que seamos santos. Nos purifica, dice, en el lavamiento del agua por la palabra, pero Él quiere, dice, que nos
mantengamos sin mancha ni arruga. Así dice, que nosotros estemos por su gracia y amor, que nosotros, hermanos, vivamos una vida limpia de pecado. Es el propósito de Dios con su gracia redentora. Morir por nosotros ha sido, hermanos, el paso más grande que en la gracia redentora el Señor dio, a cambio de que con esa sangre preciosa derramada nosotros seamos limpios y seamos una iglesia, pues como Él la quiere aquí, limpia, purificada y santificada, sin mancha. Así es. El don de profecía, ¿cómo nos lo amplía esto? La iglesia de Cristo es muy preciosa a su vista. Es el estuche que contiene sus joyas, el aprisco que circunda su ley. Solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. Testifican su amor a Cristo obedeciendo sus preceptos. Esta es una cita de la sierva del Señor, pero la encontramos en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1118. Y aquí encontramos entonces cómo corrobora esta escritura a lo que la palabra de Dios está diciendo ahí en Efesios capítulo 5, la lectura que vamos a leer, en los versículos 25 al 27. Vemos que Cristo ve a la iglesia, la aquilata como un estuche que contiene sus joyas. Imagínense, yo me imagino que alguien que encuentra un tesoro, tiene un cofre de tesoro de joyas, es de mucho valor para el dueño de ese cofre. Así también la iglesia es de mucho valor para Cristo, porque todas estas joyas que me llama la atención, porque dice que el aprisco que circunda su ley, da 3 ejemplos, ¿no? La ve preciosa por 3 cosas: es el estuche que contiene sus joyas, el aprisco que circunda su ley, y también nos llama que uno de esas joyas, ¿verdad?, que tenemos aquí, pues son obedientes a la santa ley de Dios, a sus mandamientos. Pero mire usted, después de haber presentado Pablo de que el Señor amó tanto a la iglesia que murió por ella, se entregó a sí mismo, y que, pues, para que ésta sea santa, sin mancha, sea pura. Luego viene el don profético y dice que eso solo se puede alcanzar, dice, número 1, por supuesto, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también si obedecemos, dice, los mandamientos de Dios. Porque los que obedecen los mandamientos de Dios, dice, son los que van a alcanzar la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. En otras palabras, si nosotros queremos ser puros, si nosotros queremos no tener mancha, no solamente tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo, sino también vivir conforme a los requerimientos de la santa ley de Dios, porque obedeciendo la santa ley de Dios no pecamos. Claro. No pecamos. Sí. Dice que si hacemos eso de obedecer la santa ley de Dios, estaremos en una condición de impecabilidad en la que vivía Adán antes de su transgresión. Adán pudo disfrutar lo que era vivir sin pecar, porque se mantuvo obedeciendo los principios de la ley de Dios. Estos, dice, testifican su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos. ¿Quiénes? Los que pues obedecen los mandamientos de Dios. Bueno, vamos entonces a pedir a Dios, hermanos, a que nos ayude el Señor a guardar sus mandamientos. Y vamos a ver un propósito final de Dios a través del plan completo de la salvación. ¿Cuál es ese? 1 Corintios 15, 28. Veamos ese propósito final de Dios tiene para nosotros. En 1 Corintios 15, 28 dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó. A él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí tenemos el completo propósito de Dios. El final completo es que Dios debe ser
en todos nosotros. Como decíamos en la lección de ayer, me parece que la plenitud de Dios debe de morar en su creación. Y es que así es, pastor. La verdad que si nosotros vamos al principio, podemos ver el principio de la creación. Y a la mala sierva del Señor dice que a pesar del pecado aún podemos ver el amor de Cristo en la naturaleza. Así es. Y así también el ser humano debe representar directamente la bondad de Dios, o sea, el carácter de Dios. Cristo quiere ser en nosotros, Dios quiere ser en nosotros a través de Cristo. Ese sería, como dice la Escritura aquí, el propósito final de Dios para con la raza humana. Y mire usted de que al final todo le debe ser sujeto a Dios, todo debe estar sujetado a la Porque voluntad Él es el de Dios. creador, ¿verdad? Exactamente. Y es donde profecía lo amplía, ¿no? ¿Qué le parece si nos lee la notita? La tierra dada al principio del hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse en la morada eterna de los redimidos. Esto lo dice el Conflicto de los Siglos, página 733. Bien, aquí tenemos entonces el propósito final de Dios, restaurar no solamente a la humanidad, pero también al mundo, esa tierra que el propósito de Dios al crearla fue para que fuera habitada por seres de esta naturaleza, pastor. Es muy interesante ver que dice la cita que alevosamente fue entregada en las manos de Satanás, o sea, Satanás con engaño la obtuvo a través del hombre y bueno, le cedimos. Pero hoy tenemos la libre albedrío de no cederle nuestra voluntad al diablo nomás, cedérsela a nuestro Dios para que esta obra de restauración se lleve a cabo. Todo quedará sujeto a la deidad. Amén. Todo quedará prácticamente bajo su soberanía, bajo su control. Qué bonito va a ser cuando... Es lo que le iba a decir, será entonces un mundo muy diferente. Exacto. Allí vamos a vivir, vamos a conocer la felicidad en toda su plenitud. Así es. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que estos propósitos se cumplan en nosotros. Estos propósitos del Señor son, como dice aquí la lección inmutables, es decir, no cambian. El Señor quiere lograr esto en nuestra vida y ojalá, mis hermanos, que nosotros cooperemos con Él para que esto pueda suceder. Amén. Vamos a pedírselo a Dios en oración en esta mañana. Oh Padre Celestial, sabemos que el propósito tuyo es que nosotros vivamos una vida sin mancha, una vida, Señor, completamente limpia, pura. Señor, nosotros sabemos que pues nos hemos en cierta manera corrompido por el pecado y no estamos, Señor, en la condición de restauración completa como la que tú quieres darnos. Por eso en este día suplicamos para que nos deje el privilegio de que nosotros seamos, Señor, lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Clamamos, Señor, porque esa mancha y arruga que hay en nosotros por el pecado, esa contaminación que hay, Padre, pueda ser purificada ahora en la sangre de Cristo. Amén. Suplicamos, Señor, que así el propósito tuyo se cumpla, el de que nosotros finalmente, Padre, podamos reflejar tu carácter, podamos vivir esa vida sin pecado, donde nos sujetemos completamente a tu voluntad. Señor, pedimos que nos ayudes a que esto se haga real en nosotros y así disfrutemos plenamente de nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.